micrófono? Sí, soy Kenneth Peterson, director del Colegio Peterson, y me da muchísimo gusto presentar en esta cadena de excelentes ponencias, la siguiente ponencia que va a estar también buenísima. Me da muchísimo gusto presentar a la maestra Patricia Vázquez de Mercado, quien es licenciada en Pedagogía de la Universidad Panamericana. Cuenta con un diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Social en México por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, con una especialidad en Gobernanza Global por el German Development Institute, con 2 maestrías, una en Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y otra en la Política Educativa Internacional en la Escuela de Educación de Harvard. Es alumna de la Harvard Kennedy School y de la Yale School of Management por cursos de profesionalización que ha cursado. Ella cuenta con 20 años de experiencia profesional en diversas instituciones públicas, asociaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Ha sido asesora y consultora en el desarrollo de proyectos de investigación en temas relacionados con educación comparada, uso de las nuevas tecnologías en educación, aprendizaje a lo largo de la vida y educación para el desarrollo sustentable. A nivel internacional, es fellow del grupo de Salzburg Global Seminar. En marzo del presente año, fundó junto con especialistas en educación de Canadá y del Reino Unido la Global Online Learning Alliance, o GOLA, y junto con investigadores educativos de la región latinoamericana, constituyeron la Red de Educación Local, retos y perspectivas en que se promovió un acompañamiento a tomadores de decisiones a nivel estatal en México. Actualmente es presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que incide y hace abogadía por el derecho a aprender en México. Es un gusto para mí presentarles a la maestra para la plática de emergencia educativa en México, una convivencia de todos, por parte de la maestra Patricia Vázquez de Mercado. Demos un fuerte aplauso. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Yo sé que además estas conferencias siempre son como cansadas porque estamos sentados y demás. Tengo una fisura en el pie. Entonces, normalmente siempre me muevo por todos lados, entonces me voy a mantener de pie, pero no prometo hacer caminata por todo el salón. ¿Por dónde empezar? Primero decirles, hay una cachucha que cargo, que a mí me encanta siempre compartir, y soy embajadora del juego de la Fundación Lego. Y lo primero que haría en mi vida es jugar con ustedes. Y entonces, en lugar de jugar con ustedes, sobre todo para hacer bien eficiente el tiempo, más bien voy a pedirles que conversen tantitito entre ustedes y recuerden a qué jugaban cuando eran niñas y niños. Y porque yo les voy a hablar un poco de la emergencia educativa. La verdad es que primero, tengo que decirles que respeto enormemente el trabajo de las escuelas privadas de este país. Fui secretaria de Educación en el Estado de Puebla y me tocó vivir, convivir, debatir y demás las tensiones muy fuertes que tienen las escuelas privadas con la increíblisísima normativa de las secretarías de educación de este país. Pero si antes de entrar, nada más, hoy lo que quiero con ustedes es tocarles el corazón y hablarles de esa otra parte del México que sí nos debe de importar, aunque no sea su materia. Y ahorita vamos a abordar. Entonces, la primera emergencia con la que voy a empezar es la emergencia del juego. Y eso sí tiene mucho que ver con sus escuelas. No traje una presentación sobre la emergencia del juego. Otro día, el día que quieran, se las mando y les puedo decir que lo triste que es que cada vez más las niñas y los niños juegan menos en las escuelas. Y hay una enorme investigación que ha hecho Fundación Lego durante muchos años, en los últimos más o menos 25 años que tiene la fundación de existir, que ha hecho investigaciones con la Universidad de Oxford, con la Universidad de Cambridge, y lo que hace es insistir mucho, obviamente que no se los tengo que decir,
no es nada nuevo, pero ¿por qué no estamos haciendo los adultos más cosas para que las niñas y los niños jueguen más? ¿Y por qué estamos tan cargados en la excesiva carga académica? Y antes de ponerlos a jugar a ustedes, a platicar entre ustedes, porque no van a jugar en realidad, les voy a comentar algo con lo que me gusta mucho conectar con Ximena, que somos grandes aliadas, amigas y además las dos integrantes de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Ayer hubo un evento muy importante que se llamó Habla, y en ese evento habló Yuval Noah Harari, y algo de lo que dijo que a mí me encantó fue el tema de la importancia de desconectarnos. Habemos muchas personas, y estoy segura que ustedes están en la misma sintonía que yo, que nos importa mucho la agenda de desconexión de las niñas y de los niños, de desconexión y de reconexión. Y algo de lo que preguntaba Ximena, que yo les quiero decir que decía ayer Yuval Noah Harari, fue que él diario se desconecta 2 horas. Diario 2 horas. Diario. Y una vez al año se desconecta 1 mes por completo. Entonces, qué delicia, ¿no? O sea, todo el mundo así, la misma sensación de ojalá pues lo podamos hacer, ¿no? Pero yo sí creo que tenemos, no solamente cuando hablamos de desconectarnos de los aparatos, ¿no? También quiero un poco dejarles nada más esta reflexión de la importancia de reconectarnos con nosotras y con nosotros. Él lo que decía, yo lo hago para reconectarme conmigo, ¿no? Y además de esta conversación, de este evento, ayer en la noche, yo vengo inmensamente sensible, porque ayer en la noche vi la película de Radical, que no sé si ya la vieron anunciada. ¿Alguien ya la vio? No, bueno, sale hoy en cartelera. Porque el domingo tuve la suerte de convivir, platicar con el maestro Sergio, de quien se inspira la historia. Entonces hice como todo lo opuesto. Platiqué con el maestro Sergio, con su esposa Laura, con los directores y los productores de la película. Y cuando uno ha sido y ha tenido la suerte de ser tomadora de decisión en un estado, en mi estado, por lo menos en el estado en el que yo fui, en Puebla, que tuve bajo mi responsabilidad 15,000 escuelas, 2 millones de estudiantes y 125,000 maestras y directores, cuando ves una película así, lo que te mueve no es la violencia, el contexto, la pobreza, ¿no? Lo que te mueve es todo lo que pude haber hecho más para impulsar a las maestras y a los maestros, al menos de lo que me tocaba a mí. Y esa es la sensación que les quiero dejar de esa película. Todos aquí, todas aquí, hemos sido maestras y maestros frente a grupo, o somos responsables de maestras y de maestros. Y la emergencia, además del juego, antes de entrar a la emergencia educativa, que les quiero dejar con una reflexión, es la emergencia de revalorar a los profesores de este país, públicas y privadas. La película llega muy fuerte al corazón diciendo, estamos aquí todos porque hubo una maestra o un maestro que creyó en nosotros. Uno. Con uno hace la diferencia. Entonces, vamos a conectar un poquito con nosotros. ¿Con quiénes éramos cuando éramos niñas, niños? ¿A qué jugábamos? Y les voy a dar literal 30 segundos para que con la persona de al lado, digan, ¿a qué jugaban cuando eran niñas y niños? ¿Les parece? Bueno, 30 segundos, se los voy a súper contar. El avioncito. Cuando eran niños. Cuando eran niñas, lo que quieras. Lo que Lograste aquí 2 generaciones. Muy bien. Me encanta, me encanta. Yo soy de Puebla. No te conozco, pero soy de Puebla. Soy muy amigo de Jorge González. Con él tenemos la asociación. Le estaba diciendo a Maye que el viernes es consejo técnico y voy a llevar a todo mi personal, a todos mis maestros, a verla. Yo ya. Pero que lo propongas acá. Que lo hagan. Pues sí. Viene consejo técnico. Sí. O
consejo técnico va a ser llevarlos a ver la película. Bien. ¿Listo? Ya. Levanten la mano si me están escuchando. Bien, entonces, gracias. ¿A qué jugaban? A ver, cuéntenme a qué jugaban. A las muñecas Barbies, muy bien. ¿Qué más? Bote pateado. Resorte. Las traes. Matatenas, canicas, bici. Avioncito, muy bien. A la escuelita, obvio, yo también jugaba a la escuelita. ¿A qué más? A la comidita, muy bien. Muy bien. ¿Cómo dijeron? Coleadas. Bueno, pues yo los invito que si hicieran este mismo ejercicio en cada una de las aulas de sus escuelas, a ver qué les contestan. Entonces, nada más les voy a decir la conclusión del estudio en México de Fundación Lego para contextualizar. Hicieron una muestra en varios países, en 8 países, y lo que concluyeron es que a nosotros, adultos de otras generaciones, y ayer lo hablábamos de la generación Z y de los baby boomers y demás, las otras generaciones teníamos muchas más actividades relacionadas con los recursos que teníamos en casa, con ejercicios de modelación, con ejercicios al aire libre o actividades al aire libre, física y más. Y nosotros quisiéramos lo mismo para las generaciones de ahora, ¿no? Pues las generaciones de ahora, cuando les preguntan a ellos qué prefieren jugar, por supuesto que sale en primer lugar lo digital, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una emergencia educativa sobre el aprendizaje a través del juego, hablamos de una emergencia de una necesidad de recolocar recursos para que las niñas, niños, jóvenes vean que el juego tiene diferentes matices, diferentes expresiones y diferentes formas. Y yo he ido por todo el país capacitando muchísimas maestras y maestros, ayudándoles a hacerles planeaciones sobre aprendizaje a través del juego. Y lo que les digo es algo muy sencillo, no les cuesta un centavo. Les cuesta sentarse enfrente de su planeación y decir cómo intencionalmente en mi planeación incorporo el juego como un pretexto para conectar con mis estudiantes. Y la película de Radical empieza con un juego, una cosa muy linda. Entonces, les dejo nada más esta reflexión. No me pidieron hablar de eso hoy, pero sí les quiero decir, tenemos una emergencia. Cada vez más las niñas y los niños salen a jugar menos a la calle porque cada vez más está más inseguro el contexto, porque cada vez más le tenemos temor a que se equivoquen, porque cada vez más, ¿no? Pensamos que jugar cuesta caro y cada vez más tenemos miedo a decir, a reaccionar o no sabemos cómo reaccionar cuando nos dicen que están aburridos. Entonces ahí se los dejo como una reflexión. Y ahora sí les voy a hablar y los voy a invitar a mi ola de la emergencia educativa en México. Me voy a ir muy rápido porque yo sé que ustedes están conscientes y voy a empezar a hacerles una primera pregunta. ¿Quién de ustedes ha tenido la suerte de tener 100 pesos en su bolsa? Levante la mano. Todos, ¿no? ¿Quién de ustedes ha visto por su andar, ha tenido la suerte también, creo que es una enorme fortuna, de estar dentro de una escuela pública? Levante la mano. Muy bien. ¿Y quién de ustedes ha visto niñas y niños en la calle pidiendo dinero o trabajando? Todos. Bueno. Pues este país tiene todo eso. Uno, tiene me voy a ir rapidísimo, tenemos hoy un presupuesto asignado por los profesores de este país de 100 pesos por ciclo escolar por profesor. 100. Van a salir de aquí indignados, o sea, sí se los digo, de todo corazón, yo sé que a lo mejor estamos.
quienes estamos a lo mejor indignados por lo que está pasando en México, no importa de qué corriente seamos, o sea, nos molesta la violencia, el error, la pobreza, ¿no? ¿Quién se siente como indignado, frustrado, enojado, ¿no? Bueno, no quiero alimentar esa indignación, lo que quiero es invitarlos a generar más conciencia colectiva. Y eso es lo que hacemos en Mexicanos Primero. Somos una organización que desde hace 16 años somos la piedra en el zapato para cualquier tipo de gobierno. ¿Por qué? Porque les decimos, no estás haciendo bien tu trabajo, lo podrías hacer mejor. Ojalá hubiera un Mexicanos Primero, no es cierto, de escuelas particulares, no es el caso. El IMCO en algún momento trató de poner un índice para comparar a las escuelas particulares, seguramente lo recordarán y bueno, fue como todo un tema, ¿no? Esa no es mi chamba. Mi chamba es todos los días recordarnos que sin un sistema educativo de calidad no va a avanzar un país. Podemos hacer lo que nosotros queramos, podemos poner 100 escuelas más particulares, no va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente, porque la escala es tan grande y la necesidad es tan grande que necesitamos no solamente que la parte particular, que es una parte bien chiquitita, haga bien su trabajo y demás, pero que esa parte particular, privada, genere más conciencia y reconocimiento de que tener mayores posibilidades implica generar mayor conciencia social. Y en este país vivimos incansablemente olvidados de la conciencia social. Entonces, en Mexicanos Primero, nada más me la va a pasar rapidísimo, llevamos 16 años, hacemos investigación del sistema educativo mexicano. Le hemos dicho a muchos gobiernos, ¿qué crees? Pues estás contra la pared, ¿qué crees? Las niñas y los niños son invisibles, ¿qué crees? Los profesores no ganan lo que tienen que ganar, ¿qué crees? No saben hablar inglés, tenemos los gobiernos locales no están haciendo su chamba, a mí me tocó ser evaluada por esta organización cuando yo era autoridad, ¿no? Otro tema es, oye, ¿te parece justo que las niñas y los niños de este país genuinamente no puedan ir a la escuela con un baño digno? O sea, genuinamente, ¿está padre la idea? Digo, hay otro tema que es mucho más, que lo vamos a publicar en un par de meses, nada más para que sean como conscientes, porque seguramente les pasa a las escuelas en las que ustedes están, los problemas que tenemos, y lo voy a decir, va a incomodar, con las niñas que en su periodo menstrual dejan de ir a la escuela porque los baños de mujeres no tienen las condiciones para que puedan sentirse cómodas en su periodo menstrual. Y en este país es todavía aún peor. Entonces, poquito a poquito, bueno, pronto vamos a sacar ese reporte, pero hemos hecho también reportes sobre el regreso a clases, las escuelas de tiempo completo, y el último que hicimos fue un tema socioemocional que trabajamos de manera muy detenida con varios investigadores, donde lo que dijimos, regresar a la escuela importa, pero importa mucho más si supieron apostar por desarrollar las habilidades socioemocionales. Y la verdad es que, así como el doctor Andere ha recorrido muchos países del mundo, habemos otros que también no solamente han recorrido escuelas, países, sino también muchas escuelas del país. Y las escuelas que mejor lo han hecho son las escuelas que priorizaron la atención socioemocional de sus estudiantes y de sus profesores. Oye, Pati, tienen que respirar 2 minutos al inicio. No sé qué tengan que respirar, no sé si quieran hacer un test de mindfulness, lo que sea, pero es diario, diario. Hace unos 2 meses estuvo Richard Davidson en México, tuvimos un encuentro privado con él. Lo que dijo, los índices de suicidio en Estados Unidos, diarios de suicidio en adolescentes, están rodando entre los 15 y los 20 adolescentes que a diario se están suicidando en Estados Unidos. Nadie dice nada. Porque no es mucho más importante cumplir con el plan y programa de estudios, porque es mucho más importante que alcancen las metas que nos planteamos como ciclo escolar, porque la planeación nos está diciendo que ahorita tenemos que atender esta meta. Entonces yo lo que quiero es lanzarles nada más algunas ideas de tocar más su corazón. Si en estas escuelas donde están ustedes no le apostamos por desarrollar más conciencia socioemocional, más abordaje
de lo que está pasando, imagínense, si ustedes que tienen los recursos, ¿qué está pasando en el resto del país? Y sí se están haciendo cosas maravillosas en algunos estados. Ahorita Ximena y yo estábamos repasando de, bueno, ¿dónde se están haciendo cosas? Están haciendo cosas en Nuevo León, están haciendo cosas en Quintana Roo, se están haciendo cosas en Jalisco, donde realmente hay una apuesta por las niñas y los niños, ¿no? Pero no es la generalidad. Entonces, nosotros lo que apuntamos con el reporte de Aprender a estar bien para aprender, no hay aprendizaje cognitivo. Podemos leer todos los estudios, todas las evidencias, todo lo que queramos, todo, ¿eh? Nos pueden venir a decir todos los estudios de neurociencias. Si no empezamos a abordar los retos socioemocionales que están pasando los estudiantes y sus familias, que eso ya es otra conversación más compleja, ¿no? Y hay otra cosa que hacemos en Mexicanos Primero, porque quiero que sepan que lo hacemos, para que no se sientan frustrados y enojados, ¿no? Nosotros demandamos al presidente de este país, ¿no? Entonces tenemos hoy 2 litigios contra el presidente, uno que es escuelas de tiempo completo. ¿Por qué? Porque le quitó la alimentación y la jornada ampliada a 25,000 escuelas y dañó a 3 millones de niñas y de niños. Y tenemos otro litigio andando sobre las estancias infantiles, ¿no? Nada más decirles, Mexicanos Primero tiene fondos privados, no pedimos dinero, no nada, ¿no? O sea, todo lo que hacemos es un grupo de empresarios que apuestan porque tiene que haber alguien que todos los días abogue en este país por el derecho a aprender, por el derecho a la educación, ¿no? Pero es importante que sepan que a ustedes están haciendo su esfuerzo enorme en los lugares en los que están y allá afuera estamos haciendo el esfuerzo, otras personas, para decirle todos los días a las autoridades, oigan, cumplan con su responsabilidad, ¿no? Entonces, eso hacemos. Ahora, premiamos profes y demás y decirles que somos una voz crítica. A veces salimos en la mañanera, a veces no, a veces sí, a veces no, pero no importa, ¿no? Nos auditan, nos mandan todo y nos quieren crucificar, pero no importa, porque somos una unidad de investigación del CONACYT. Nosotros somos una organización que hacemos investigación para el bien de México en temas educativos, ¿no? Ahora, ¿por qué les platico todo esto? Porque como hacemos todo esto, les puedo contar lo que les voy a contar. El último reporte de Education at a Glance del 2023 nos dice que invertimos menos en preescolar, en primaria, en secundaria y en media superior que el resto de los países de la OCDE, ¿no? Entonces, insisto, ustedes están en una zona enormísima de posibilidad y de oportunidad, ¿no? Que no es el resto del 80% de lo que pasa en este país. Entonces, primero nos dice eso. Segunda cosa que nos dice el reporte es que durante la pandemia, México dejó de invertir en educación cuando el resto de los países lo hizo. Entonces, cuando dicen, oigan, ¿por qué la educación de este país no mejora? Bueno, pues porque sí hay decisiones que todos los días impactan para que nos vaya mal, ¿no? O sea, no es como, pues, a ver, encontrémonos como, nos va a ir increíble solamente por poner STEM en las escuelas, o nos va a ir increíble por capacitar o ponerle 200 pesos a los profesores en lugar de 100, ¿no? Nos tiene que ir mejor cuando como país completito creamos que el sistema educativo mexicano da posibilidades a todas las niñas, niños y jóvenes de este país, independientemente de aquellos que tienen otras oportunidades, ¿no? Entonces, ese reporte, pues ahí está, y nos dice lo que ya sabíamos, pero estuvo muy lindo. Nada más me voy a regresar tantito al tema del reporte. Ya me voy a terminar la presentación, claramente, ya la vieron toda, gracias. No sé cómo regresar. ¿Me ayudarían a regresar, chicos, a la presentación de Don Andel? Ya la vieron toda, pero se las voy a contar. Va a estar más divertido contárselas. Entonces, nada más, nosotros lo que hicimos como Mexicanos Primero fue identificar que México como país no había pagado 43,000 euros. Cuesta la participación de México en el reporte de Education at a Glance. 43,000 euros. Imagínense que son 43,000 euros, ¿no? Entonces decidió México que no quería pagarlos. Entonces lo que hicimos fue hablar a la OCDE como Mexicanos Primero, le dijimos, nosotros se los pagamos a México, pero por favor hagan el reporte completo.
Y entonces la gente de la OCDE, que es muy responsable, András Schleicher, que por cierto va a venir en enero, lo traemos nosotros como Mexicanos Primero para presentar los resultados de PISA. Nos dijo, no se preocupen, yo hago el trabajo, pero me juran Mexicanos Primero que si el gobierno mexicano no paga, ustedes pagan, te lo juramos. Ahorita te hago el depósito, ¿no? Entonces buscamos dinero y juntamos los 43,000 euros. Entonces se enteró el gobierno mexicano e hizo todo lo posible para que no se hiciera el reporte y todo lo posible para no pagarlo. Pero bueno, después de muchas presiones y llamadas espantosas a la secretaria de Educación de este país, al final logramos que se hiciera el reporte completito de México. Entonces, si lo pueden ver y les interesa consultarlo, está completo el reporte de México. Este año quizás no es su materia, pero por si les interesa más a futuro, este año el acento del reporte está sobre educación vocacional técnica. Y aunque hay enormes retos, ¿no? Hay una cosa bien linda que los quiero invitar a leer la parte del reporte, que tiene que ver la apuesta por el desarrollo de competencias científicas, tecnológicas y matemáticas para las mujeres. Y lo que nos dice el reporte es, de todos los países de la OCDE, las mujeres en México son las más interesadas en carreras de profesional vocacional técnica. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque hay un mayor ingreso, porque está comprobado que si se quedan solamente en secundaria, pues estamos. Ahora, una cosa muy importante, nos seguimos quedando en secundaria, sigue siendo nuestro mayor nivel de escolaridad como país, no hemos avanzado en años, en décadas. Entonces, yo lo que les digo es, pues no hemos avanzado, no hemos avanzado, estamos atorados. Pero nosotros como Mexicanos Primero, lo que les quiero decir, y quiero compartirles nuestra batalla, es que queremos que todas las niñas y los niños de 3 a 17 años estén en la escuela. ¿Pati, es en serio? Sí. En este país, las niñas que tienen 3 y 17 años no van todas a la escuela. No van. Entonces, cuando les digo, ¿han visto una niña o un niño en la calle que no está en la escuela? Y me dicen sí, pues, ¿qué creen? Que ustedes pueden hacer un chorro por eso. Primero podrían hablar para denunciar que hay una niña o un niño en un tal semáforo en la esquina. Oye, es que qué flojera, no tengo tiempo, voy a dejar a mis hijos, No, pues así como, compadres, ¿saben? Normalmente todas las niñas y los niños que están en una esquina, en un semáforo, vendiendo dulces y demás, son la mayoría, lo que tenemos identificado, el 90% red de trata. Y eso acaba normalmente en explotación sexual. Y eso acaba normalmente en donación de órganos y otras muchas cosas horrorosas que no les voy a contar hoy. Entonces, sí importa si ustedes se quitan el rostro de lástima y no le compran a ninguna niña y a ningún niño en la calle nada. Y lo denuncian y lo reportan. Importa muchísimo, ¿no? Yo vivo en Puebla y cada vez que vengo a la Ciudad de México paso el puente de entrada de Zaragoza, ¿no? Donde, se los juro, es inaudito. Están unos migrantes con unos niños ahí, los hemos reportado 100,000 veces. Bueno, si los tenemos que seguir reportando 100,000 veces más, lo vamos a hacer. Lo que no nos podemos permitir como país es que tenemos normalizado que las niñas y los niños de 3 a 17 años no vayan a la escuela. Nuestra segunda cosa que nos encantaría, oigan, todas las aulas con un docente a tiempo. Eso no es posible lograrlo en este sistema. Yo lo que les siempre, cuando reflexiono mucho con personas y demás, no me lo van a creer, pero si le pidiéramos a Dalí que dibujara el sistema educativo mexicano, de verdad es que no sé qué haría, porque es surrealista lo que pasa, ¿no? En este país es imposible garantizar que el 100% de las aulas públicas tenga un docente a tiempo frente a grupo. Yo sé que en algunos de ustedes dicen, yo sí lo logro, pues claro, pues por supuesto que lo vas a, porque ahí hay que lograrlo, pero en este país no lo podemos lograr. No hay forma de lograrlo. Y entonces hay muchas batallas de por qué no lo logramos. Pues porque los procesos de contratación, porque no hay profes. Y ese es un dato bien interesante que les quiero decir. Cuando estuve en el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, hicimos un estudio que indicaba que para el 2040
vamos a tener más o menos 25,000 docentes menos en el país. ¿De dónde vamos a sacar? ¿Quién sabe? Vamos a tener que ir todos a dar clases. Pero estamos en una crisis enorme. Entonces, yo estoy segura que si a ustedes les cuesta trabajo detectar talento y atraer talento a sus escuelas, imagínense lo que pasa con las escuelas públicas, ¿no? Entonces, bueno, y traemos desde el 2015 una estabilidad de escasez de docente en toda América Latina. Luego el segundo, pues ya, suficiente inversión y bien gestionada, ya se los conté, pues 100 pesos es una locura, sí, maestra. O sea, independientemente de a qué has estudiado, hay mucha gente que tiene vocación docente, por ejemplo, psicólogos, pedagogos, pero nos los bloquean, nos ponen una cantidad enorme de requisitos, que si tienen que tomar un curso de nivelación, que el curso de nivelación ya se cerró. Es impresionante. Entonces, sí hay gente que quiere dar clase y gente capacitada, pero no sé por qué motivo, para mí es un misterio, por qué con esa cantidad de necesidad que hay de maestros nos los bloquean, no lo sé. No, coincido plenamente. Yo creo que en la reforma del 2018 habíamos avanzado en eso y ya fuimos para atrás, ¿no? O sea, fuimos otra vez para atrás. Tiene mucho que ver con el mercado. Ahí déjenme hacerles un ejercicio, nada más, bueno, compartirles un ejercicio que hicimos, ¿no? Yo creo que hay vocación, ¿eh? Lo que pasa es que no estamos presentando la vocación docente como la vocación de este país, ¿no? O sea, la vocación que forma la humanidad de un país, o sea, nada más, así de sencillo, ¿no? Entonces, cuando fue la reforma del 2013, perdón, no la del 2018, 2013, nos metimos a la Secretaría de Economía y entonces ustedes pueden entrar a la Secretaría de Economía y pueden decir en qué trabaja un docente, en qué trabaja un abogado, en qué trabajan así las diferentes profesiones y cuánto gana, ¿no? Entonces había una ola en el 2013, recordarán, así intensísima de la reforma del país, que pudimos o no estar de acuerdo, no importa, pero lo que ponía en el centro es, oigan, pues todos los que entran al sistema tienen que entrar al sistema por mérito, ¿no? Entonces, presentando una evaluación, en fin, no vamos a hablar de eso porque es una conversación muy larga. Entonces, en la Secretaría de Economía decía, ¿eres docente? ¿En qué trabajas? La Secretaría de Economía, taxista o taquero, ¿no? Y entonces ganas, no sé, 5,000 pesos al mes, ¿no? Oye, yo le hablé, le hablamos a la CEP Federal, le dijimos, oye, de cuates, traes una campaña increíble de educación y demás, pues estaría buenísimo primero que ajustaran sus perfiles en la Secretaría de Economía y dos, o sea, ¿qué maestro va a querer terminar siendo taquero o taxista? Así tal cual decía, ¿eh? Claramente lo bajaron, ahí tengo los screenshots, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos todo un tema, pero ¿qué peleamos otra vez? Pues que haya una suficiente inversión bien adecuada y una buena atracción de talento de los docentes. Y hay muchísimos programas espectaculares. Chile tiene un esfuerzo maravilloso que se llama Elige Educar. Y entonces, imagínense cuántos estudiantes de los que están con ustedes, ¿cuántas? Podrían ser extraordinarias maestras o maestros. Y justo ayer Valeria Moy del IMCO decía que en un análisis de carreras que hicieron, todo mundo quiere seguir estudiando Derecho. Está muy bien, es muy importantísimo. A ver, para nosotros sin los abogados maravillosos que tenemos no podríamos hacer litigio constitucional contra el presidente. Pero necesitamos ir desarrollando otras nuevas carreras e impulsando nuevos talentos y desarrollando otras habilidades en las escuelas para que quieran estudiar otras cosas. Y no lo diría empezando por ser docentes. Imagínense qué increíble poder estudiar una carrera relacionada con la docencia. Pues eso no pasa en este país. Y luego nuestro máximo deseo, ustedes van a decir, es que qué barbaridad lo que me estás diciendo. Sí, ese es nuestro máximo deseo. Que todas las niñas y niños de tercero de primaria sepan leer un texto y comprenderlo. Eso no pasa en este país, ¿no? Y saben que me voy a ir a la siguiente para que vean los datos, porque irlo más rápido. Ya les dije todos los que no están fuera de la escuela, bueno, todos los que no asisten a la escuela, 2.8 millones de niñas y niños en este país en el 2020, porque traemos un desastre en los datos en este país, ¿no?
2 millones, 2.8 es la población más o menos completita de la ciudad de Puebla. Imagínense, yo lo que siempre les digo, imagínense todo la ciudad de Puebla solo de habitantes, de niñas entre 13 y 18 que no van a la escuela. Y bueno, de los chavos de que salen abandonados el sistema, que además no pueden regresar al sistema porque el sistema no permite que regreses a la escuela en extra edad, y entonces es una barbaridad, porque entonces si tú abandonaste el sistema a los 14 años y te dices, tuviste a alguien, que además que la persona quien más influye para que regresen a la escuela, probado por los estudios, son las figuras femeninas, mamá, abuela, tía, ¿no? Son quien más te convence de que regreses a la escuela. No pueden regresar, se tienen que ir a prepa abierta, a cosas abiertas, porque no pueden, ¿no? Entonces, en aprender, que es un poco lo que les digo, es que hoy el 43% de las niñas y niños de 10 años de edad, tomando los datos del Banco Mundial, porque no tenemos evaluaciones, en fin, tenemos datos muy aislados, no pueden leer y comprender un texto sencillo. Y entonces dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues pongamos a leer a los niños a que comprendan un texto sencillo, ¿no? O sea, así de sencillo. Bueno, pues eso es muy complicado hacerlo en este país. Sobre todo el 47% de las primarias de este país son multigrado. Entonces, tenemos una complicación importante. Oigan, yo sé que son datos duros, pero ¿qué creen? Es el México en el que vivimos todos. Entonces, cuando hablamos de educación, yo lo que quiero es invitarlos a que hablemos en serio de educación. En serio, ¿no? O sea, podemos escuchar muchas teorías y que benefician a ustedes directamente, pero cuando nosotros que nos dedicamos a la educación y quienes tienen muchos más años en la educación, tenemos que hablar de educación en serio. Tenemos que decir, oye, sí importa que tu hija, a la persona que conozca, que tu hija vaya a la escuela. Sí importa, ¿no? Que se quede, haz todo lo posible porque se quede. Una persona que conocen en una comunidad indígena, servicios sociales que tengan en sus escuelas, proyectos, apuesten por ayudar a otras escuelas públicas a ser mejores escuelas, a tirarle a hacer escuelas como las de ustedes. Se los juro, no hay es que podemos invertir millones. Lo que está comprobadísimo es cuando aprendemos entre pares. Entre pares. Cuando una escuela privada se acerca a una escuela pública que está enfrente de ella, y si les contara cuántas hay en ese caso, muchas, y pasan todos los días y la ven y invisible. Los de la escuela pública. Los que se pelean. La chatarra que venden. Los maestros. Otra vez. No, es que no es Si no nos animamos como mexicanas y mexicanos a que nos importe lo que sí pasa en la escuela pública, no va a ser suficiente con lo que hacemos nosotros. Es importante, súper importante, ojo, es muy importante, pero no va a ser suficiente, ¿no? Y participar. Aquí les voy a hacer una invitación que seguro pasa en las extraordinarias, porque además conozco algunas de estas escuelas, de las escuelas que están aquí, que son maravillosas, pero tenemos una obsesión por adultocentrizar la educación. No le damos voz a las niñas y a los niños. Y entonces, eso por cierto también lo van a ver en la película de Radical, es increíble cuando les damos voz a las niñas y a los niños. Y hay nada más 2 organizaciones en este país serias que hacen levantamiento de las voces de las niñas y de los niños, que es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, yo les invito a que vayan a leer los reportes que hicieron durante la pandemia, que hicieron cosas maravillosas, y obviamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? La verdad es que yo sí pongo a mis hijas a participar en todo lo que implica lo público. O sea, sí les digo, oigan, siéntense aquí y empecemos a ser buenas ciudadanas. Y hay una encuesta, ¿no?, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y les explico, tengo 2 hijas, una de 9 y de 11, y les explico justo, ¿no? Y les explico y les digo, contesten. Mamá, ¿cómo voy a contestar? No, contesta. Vamos, siéntate y dedícale 15 minutos, como le dedicas un video de YouTube, a contestar una encuesta de cómo participas como ciudadana. ¿A dónde vas? ¿Qué dices del parque que está en tu colonia? O del museo al que vas. ¿Qué piensas de la basura? En fin, pero bueno. En este país, en resumidas cuentas, tenemos retos importantes para que las niñas y los niños estén en la escuela,
aprendan, participen. Si hiciéramos un trabajo colectivo como país, como mexicanas y como mexicanos, y nada más, no sé cuántos somos aquí, ¿qué seremos? ¿Como 50, 60? Imagínense, ya 60 niñas y niños a los que les cambiamos nos comprometemos con una niña y con un niño. Cuando hablamos de género, sobre todo en la red de Mujeres Unidas por la Educación, ya voy a terminar, cuando hablamos de género, el último reporte de la Fundación de Malala nos dice que hay 160 millones de niñas fuera de la escuela. 160 millones de niñas fuera de la escuela de la población de Venezuela, Panamá, Colombia y Argentina. Otra vez, ¿qué pasa si pintamos esos países de puros rostros de niñas fuera de la escuela? Entonces, lo que les digo es, tenemos muchísima chamba, pero no como organizaciones ni como escuelas. Lo que tenemos es mucha chamba como mexicanas y mexicanos. Muchísima. Sí importa, muchísimo. Y entonces lo que les dejo es, pues, ¿qué podemos hacer? Además de estas invitaciones y provocaciones que me toca dejarles a ustedes hoy. Yo les quiero pedir inmensamente un favor. Dejemos de ver al sistema educativo mexicano con una mirada de discriminación. Hemos hablado mucho de la conciencia, de lo que falta, de los datos y demás, pero yo les firmo que en esta sala habemos o puede irse transformando la mirada de discriminación que tenemos sobre el sistema educativo mexicano. Es una locura la normativa. Yo estoy súper a favor de ustedes, ¿no? Y en Puebla hicimos cosas increíbles. No le van a decir a nadie, pero dejé que las escuelas particulares hicieran lo que quisieran, ¿no? Pero ya luego lo echaron para atrás, pero bueno, ya perdimos lo que ganamos, ¿no? Porque en realidad es que no hace sentido muchas cosas, empezando por los supervisores, fíjense. Esto no les va a sonar nada conocido. Estamos peor que nunca. Pero no les va a sonar nada conocido, ¿eh? Esto pasa en Uruguay. Oye, una escuela, tal escuela, muy importante en Puebla. Es que yo al supervisor o a la supervisora le presto la oficina. ¿Sí sabes que eso es corrupción? No, bueno, es que si no me acredita las actas. Es corrupción. No, es que yo le hago el desayuno a la zona escolar. Es corrupción. Es que además les paso una lana para sus programas de formación. Es corrupción. Es corrupción. Y me senté con los directores de las escuelas particulares y les dije, es corrupción, señores. Los profesores, los supervisores reciben un sueldo, tienen oficinas donde trabajar, que no les gusta es otra historia, pero tienen donde trabajar y tienen un jefe, que es la Secretaría de Educación del Estado. Si ustedes están ayudando a eso, perdón, es corrupción. Yo sé que hay consecuencias, Yo sé que, híjole, es que no me va a firmar. Pues en el momento en que ustedes empiecen a hablar a la Secretaría de Educación y les digan, el supervisor de la zona escolar 026 me está pidiendo dinero. Ya. Pero ¿saben qué pasa? Que nos hemos quedado súper callados porque tenemos miedo. Entonces, yo sé los retos de lo que implica la vinculación de las escuelas particulares con las supervisiones. También sé que hay supervisores y supervisoras espectaculares, maravillosos y demás, porque sería muy injusto señalar, ¿no? Pero la mayoría cae sobre un ejercicio de corrupción. Entonces, oye, Pati, ¿y qué hiciste? Pues ni modo. Pues me los tuve que agenciar y tuve que mover algunos y les dije no pueden ir a pedir computadoras, no pueden ir a pedir cosas, no pueden ir a pedir desayunos, no pueden, porque yo no voy a las escuelas particulares como autoridad educativa estatal a pedirles esas cosas a las escuelas particulares. Entonces, hay una agenda enormemente pendiente en las escuelas particulares y su relación con las autoridades educativas. Estoy súper consciente. Pero en el Inter, la invitación es, por favor, altísimas expectativas en el sistema. Como lo miremos, es lo que va a ser. ¿Y qué pasa? Que ese 90%
de la población que está allá afuera, como yo les decía ayer, hoy hay 35 millones de estudiantes que se levantaron y que fueron a esa escuela sin agua, con balacera, sin un profesor, con una superdirectora, con un grandísimo maestro, ¿no? Pero se levantan todos los días 35 millones de estudiantes, incluyendo los de ustedes, ¿no? A las escuelas a las que van. Entonces tenemos que creer que este sistema puede cambiar. El segundo, lo que les digo, ahí está superpuesto. Tenemos pendientísimo el valor social de las maestras y de los maestros, ¿no? Y termino con esta parte de altas expectativas en los estudiantes. Hace 2018 vino András Schleicher otra vez y se sentó otra vez, como se ha sentado con todos los secretarios de educación de este país, y le dijeron, oye Andreas, ¿qué nos recomiendas? Porque los resultados de México en PISA no son los buenos, ¿no? Entonces dijo, miren, he venido tantas veces a México y les he dicho siempre lo mismo, ¿no? Pero ahora les voy a decir una cosa distinta. Lo que ya encontramos es que el resto de los países de la OCDE que les va bien en las pruebas PISA, tomemos esto como nada más un síntoma, ¿no? Y les preguntamos a los estudiantes, hay una prueba de contexto que se les hace a los estudiantes en la prueba PISA. Dice, cuando te va bien en tus resultados de aprendizaje, ¿por qué te va bien? La mayoría de los países de la OCDE dice, porque le eché ganas, porque le dediqué tiempo, porque me preparé, porque la cultura del esfuerzo, ¿no? En México lo que dicen, me fue mal porque por herencia soy mala en matemáticas. Entonces lo que dice, si ustedes quieren cambiar su sistema y darle la vuelta al sistema, mentalidad de crecimiento con los estudiantes. Sí se puede. Échale ganas, dedícale tiempo. Nada más, Nada más. Si por herencia te fue mal, esa es otra historia, ¿no? O sea, no es cierto, no está probado que por herencia nos va mal en matemáticas. Entonces, yo les dejo como nada más esto y lo que quiero invitarlos es que se unan al grupo de globos inflados. La indiferencia es monumental en este país y cuando hablamos de la educación es todavía aún peor. Entonces, les quiero dejar esta reflexión, que fue a lo que me invitaron. Estamos en una emergencia educativa y no les hablé del COVID y demás porque ya Ximena y el doctor Landere lo hicieron. Estamos en una emergencia educativa. Lo hemos estado durante mucho tiempo, pero el COVID nos tiene todavía aún, no solamente en emergencia, en terapia intensiva. Entonces, agradecerles enormemente el trabajo que hacen, porque me parece que hacen maravillas y las escuelas que están aquí son extraordinarias y siempre con posibilidades de mejora. Pero lo único que les pido es que volteemos a ver a la escuela pública como una gran posibilidad de hacer equipo. Porque si no, va a ser muy difícil que se mueva solita. Y pues bueno, muchísimas gracias. Sí. Pati, mil gracias por tocarnos el corazón, por ponernos este reto y por darnos algunas líneas por donde podemos ir nosotros apoyando en este gran esfuerzo. Felicidades por todo lo que están haciendo y creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Luz, ¿cómo andamos de tiempo? Estamos un poquito retrasados. Pero si ya queremos cerrar, aquí estoy mis datos, aquí estoy en contacto, pueden compartir mi celular a todo el mundo, o sea, lo que quieran, aquí se hace. Pati, mil gracias otra vez. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero agradecerte personal y a nombre de toda COMI y de todos los directores que estamos por aquí, por tu entrega. Me consta el amor que tienes por la educación y cómo trabajas porque en serio en este país los niños tengan mejores oportunidades. Creo que nos siembras estas ganas de comprometernos aún más. Aquí estamos todos los que realmente tenemos vocación y queremos cambiar la educación de México, empezando por nuestras escuelas. Así es que cuentan con nosotros, estamos en el mismo barco y muchísimas gracias, Pati. Gracias. Gracias.